Bueno, yo no soy... Yo juego a tenis y yo cuando Estás tiro... acostumbrado a fallar entonces, ¿no? Bueno, eso sí, sin duda. Si no asumes el error es mal asunto. No, pero yo cuando juego a tenis y juego con un primer saque y fallo, el segundo saque lo tiro igual. De hecho, yo creo que hago más 6 de segundo saque que de primer saque. Es decir, no le tengo miedo al error, ni le tengo miedo a fallar, ni a perder. Yo creo que la mejor manera de fallar y de perder es tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces, al final vivimos bien, cada uno ha hecho su espacio y su tal, pero yo creo que si tú confías en ti mismo, si no funciona un proyecto, funcionará otro. Pero no me lo planteé ni un momento que no íbamos a funcionar. O sea, me preocupaba más, sinceramente, eh, la situación general, eso me Sí, preocupaba, te pero entiendo. incluso tampoco. Pero me preocupaba de no coger la compañía un poco tarde y que ya no hubiera vuelta atrás. Es decir, o sea, estaban sin CEO, necesitaban incorporar uno, dices, a ver si cuando la coja ya no hay nada que hacer. Porque en ese momento, en octubre, cuando tú te incorporas, No, en julio. en julio la pandemia seguía pues con muchos brotes, había muchas restricciones. ¿Y tenéis restaurantes abiertos o no en ese momento? En ese momento habían muy pocos abiertos. Y con plantilla súper reducida y demás, ¿no? O sea que estabais reactivando Sí, 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 sí. lo que algún día Dilana fue, ¿no? Antes, previamente al 2020. Sí, ahí, de alguna manera, yo ya antes de entrar, porque como ya quise hacer una salida de mi anterior empresa muy ordenada, dejándolo todo muy bien, etcétera, etcétera, y quedando con Artem y con otras personas del equipo para sentarme, comer con ellos y decirle, oye, quiero enfocarme en otra cosa y tal. Yo mientras estaba trabajando en paralelo también es decir, oye, pidiendo información, etcétera, etcétera. Yo el día que desembarqué aquí ya tenía muy claro por dónde tenía que ir en según qué aspectos, ¿vale? Otros no, pero los importantes ya los tenía claros y es que no podíamos estar con muchos análisis y diagnósticos, teníamos que entrar ya muy a cuchillo, ¿no? Había una parte de cómo abríamos, de qué abríamos, de cuándo abríamos, analizar bien los negocios. Había negocios que de manera previa ya perdían dinero. Un par de negocios nosotros que teníamos que yo no organicé. Digo, ustedes han perdido dinero en 17, en el 18, en el 19. Digo, pues ahora qué tengo que hacer con esto. Pues directamente los cerré. O sea, no los traspasamos, 2 locales, ya no se iban a abrir nunca más, ¿no? Ya desvinculamos a esas personas. Luego definimos muy bien, yo creo, la estrategia de contención de gastos. Pusimos un bloque ahí de equipo trabajando en cómo operábamos flexibilizando al máximo los costes. Sí que es verdad que los ERTES nos ayudaron muchísimo, porque si no hubiéramos tenido los ERTES no hubiéramos sobrevivido. Yo creo que nadie en este sector hubiéramos sobrevivido, pero los ERTES se podían gestionar de muchas maneras. Y nosotros hicimos utilizamos los ERTES de una manera muy, muy quirúrgica, analizando día a día, local a local, franja a franja, persona a persona, qué encontrábamos que no, o sea, no abrimos y pusimos a todo el mundo y más o menos y uno y tal y este es simpático, no. Lo hicimos con criterios muy de eficiencia y eso no fue sencillo, porque de repente había muchas personas que decían, ¿por qué a este lo has dado de alta y a mí no? ¿Por qué este un porcentaje y no? Entonces ahí tuvimos que definir una serie de criterios corporativos y aplicarlos con mucha determinación, explicándolos con mucha claridad y transparencia, pero ahí se trataba de perder lo mínimo y de intentar ir poco a poco ir recuperando EBITDA, con lo cual los números mandaban por encima de todo. Y eso exigía que lo explicáramos. Las personas tenían que saber que estábamos haciendo todos un sacrificio, ellos también, y se lo estábamos pidiendo, porque si no, no sobreviviríamos. O sea, no había no había un plan B en todo esto. Era o nos sacrificamos todos y somos súper eficientes mientras estemos así, o no salimos de esta. Claro, teníais en ese momento 1000 personas o cerca de 1000 a vuestro cargo y responsabilidad. Claro, y tienes que explicarle esto a personas que están en su casa. Y dices, ¿cómo lo haces? ¿Vale? Bueno, pues lo intentamos y no siempre lo hicimos bien y nos equivocamos en todo este proceso muchas veces. Pero sí que es verdad que ya en el 20 nos fue bien y en el 21 ya recuperamos EBITDA de una manera muy importante, el 22 por supuesto. Entonces hay una parte en la que creo que aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos y habían subvenciones, exenciones, etcétera, etcétera, y fuimos súper voraces en todo esto, estábamos al día de todo y luego
pues le dedicamos 16, 17, 18 horas al día a trabajar, porque no puedes mantener a flote una compañía en mitad de un temporal en el jardín, con un Excel, con el email. Tuvimos que estar aquí. Yo vine a trabajar todos los días. Esto sale en la tele, ¿no? Pero yo un montón de días me salté las restricciones estas de toque de queda y tal, porque se me acababa el día. Entonces hay una parte de decir, las empresas las salvan las buenas ideas, las salva la técnica, las salva muchas cosas, pero también el querer salvarlas, ¿no? La actitud, ¿no? Y yo creo que ahí tuve la suerte de contar con unos accionistas que confiaron en mí, en ese sentido. Un equipo en el que no sé si confiaron o no, pero me siguieron, ¿no? Yo creo que ahora sí, que confiamos todos mucho más en nosotros mismos. Y ahí yo creo que ese punto de determinación y de no dudar, de saber que hay que ir para allá, yo creo que nos ayudó. Sin duda. Yo creo que una de las habilidades que considero que tienes es el que confías en ti mismo. Antes lo comentamos fuera de cámara. No sé si viene un poco dado por tus grandes hobbies o aficiones hacia el deporte, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que un director, para que confíen en él, tú tienes que confiar en ti mismo, como empresario, como directivo. Y cuando tú te crees, ¿no? Tienes esa mentalidad de abundancia de yo esto lo voy a conseguir, no sé si lo voy a conseguir. Realmente el futuro no está escrito, ¿no? Pero tú ya desde la abundancia piensas que eso lo vas a conseguir. Entonces creas un aura de abundancia en la que todo el mundo empieza a creer que eso va a suceder. Y todo el mundo empieza a remar, ¿no? Todo tu equipo, inversores y demás, empieza a remar hacia esa dirección. Y eso para mí está muy vinculado al deporte, ¿no? Lo que decías. Total. Un partido de tenis, segundo saque. Hostia, las posibilidades de que entre, tú ya estás pensando, segundo saque, no quiero hacer doble falta. Pero es que mi nivel de concentración y de motivación es el triple. Entonces, eso es verdad. El punto es, y además, el nivel de relajación o de no tensión de tu oponente también es más bajo. Entonces, bueno, aprovechas un momento. Y a veces que hago dobles faltas, ya, pero la vida es así. Yo creo que hay una parte ahí. Las empresas somos personas, ¿vale? Hay empresas que están basadas en tecnología, etcétera, que tienen otros en capital y demás. Pero en nuestro sector somos las personas el elemento diferencial. Y las personas tenemos una energía u otra. Entonces yo creo que nosotros somos responsables de también contagiar esa energía, ¿no? O sea, de ir para adelante, de ser motivadores, de ser creativos, de ser motor. Entonces, si tienes... Y eso hay que hacerlo desde el ejemplo, y hay que hacerlo desde el día a día, ¿no? O sea, sí, y hay que hacerlo desde una actitud determinada, ¿no? Y eso sale de ti o no lo puedes impostar, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú? Esta actitud ganadora y de abundancia como directivo. Bueno, yo no sé si tanto, ¿eh? Yo creo que me pones demasiado bien y yo no estoy tan convencido de todo esto. Es mi humilde percepción. No, yo creo que... Yo lo trabajo porque lo hago en todas las cosas. O sea, yo cuando tengo que hacer un trabajo en mi casa de lo que sea, o cuando tengo que ayudar a mis hijos, o cuando tengo que practicar un deporte, o cuando... Me da igual, haga lo que haga, lo intento hacer bien. Y lo intento dar todo en ese momento. Yo creo que no tengo mucho mérito. Igual tienes que hablar con mi padre y mi madre, que tiene un señor motivado usted, ¿no? O un niño motivado. No sé si tengo mucho mérito. Yo soy alguien que le pone el alma a todo lo que hace.